Bienvenidos cienciacionalistas a otra emisión de nuestro podcast. En esta ocasión estaré grabando solamente yo este episodio, pero aquí tenemos al buen Daril detrás de cámaras, quien está revisando todos los instrumentos de grabación. Y pues este capítulo forma parte de una serie de spin-offs, vamos a decirlo así, de temas que estaremos abordando y que buscamos que podamos darles a lo mejor un poquito más de profundidad acerca de ellos. Y pues esperemos que les guste. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, comentar, darnos likes y sobre todo que nos den su opinión si les gustan este tipo también de contenidos, aparte de los episodios normales de podcast que estamos realizando para ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me resulta bastante interesante y que de hecho es una de las preguntas que nos hemos hecho durante mucho tiempo y que ha sido objeto de interés de muchos filósofos, religiosos y científicos. Sí, estamos hablando de la conciencia. Esta es algo que es una quizá de las mayores incógnitas que tenemos como especie humana, pues desconocemos mucho de sus mecanismos de funcionamiento y si bien hoy gracias a la ciencia podemos investigar de mejor manera cómo funciona nuestro cerebro, pues esta parte de él, esta parte de su funcionamiento pues sigue siendo un completo misterio para nosotros. Prácticamente todas las formas que tenemos para generar de alguna u otra manera conocimiento, pues se han cuestionado sobre la existencia de la conciencia dentro de la mente humana. Y hay algunos que lo describen como si fuera a intentar estudiar, o sea, es como que ponen a lo mejor esta parte de lo difícil que es ponernos a estudiar la conciencia, ¿no? Que la conciencia se ponga a estudiar la conciencia. Hay quienes lo comparan como si intentáramos levitar, simplemente de agarrarnos las agujetas y jalarlas hacia arriba y con eso pudiéramos levitar, pues algo así se sentiría, es algo bastante extraño, ¿no? Como decía, tenemos apenas nada de conocimiento sobre la conciencia. Por supuesto existen a nivel científico muchas teorías al respecto que buscan explicarlas, y la idea de este spin-off es irles explicando poco a poco estas teorías. No las vamos a abordar todas ahorita en un inicio, vamos a abordar la primera que me pareció bastante interesante. Lo primero que hay que hacer es diferenciar o intentar diferenciar. La conciencia es algo que se produce muy particularmente en el cerebro y que, por ejemplo, es algo diferente de un proceso mental como la inteligencia. Todos sabemos que si sumamos 2 más 2, pues es 4. Pero la cuestión entre la inteligencia y la conciencia, pues es que la inteligencia es este proceso que nosotros llevamos a cabo, por ejemplo, cuando sabemos realizar una derivada o cuando llevamos algún proceso matemático específico, cuando hacemos las cuentas mensuales que tenemos o de los gastos que tenemos cada mes, pues eso es parte de la inteligencia, ¿no? Pero la conciencia entra en el momento en el que nosotros decimos, híjole, pero sí me gasté mucho. O sabes qué, hijo, ya no te voy a estar comprando tus regalos, o las cosas que tanto quieres porque pues ya estoy muy gastado, ¿no? Eso es una de las cosas que podríamos decir que es que marca la diferencia entre, por ejemplo, la inteligencia y la conciencia. O, por ejemplo, en el caso de que seamos muy buenos en aritmética y que cada vez que hacemos este tipo de operaciones recordemos al profesor de la preparatoria que nos enseñó tan apasionadamente este campo de conocimiento, pues eso es la conciencia, ¿no? Es este proceso, a lo mejor si se le puede llamar un proceso mental, que nos permite situarnos, saber que existimos y nos permite tanto ver o pensar hacia el futuro o pensar hacia nuestros recuerdos. Por otro lado, pues también conciencia y mente son dos cosas diferentes. Por ejemplo, un corredor de atletismo que va corriendo una maratón, pues va a utilizar su mente para coordinar sus piernas, para mantener el equilibrio, para controlar a lo mejor la respiración, pero la conciencia va a intervenir en el momento en el que pues ese corredor quiere ganar la carrera y está poniendo todo su esfuerzo para ganar esa carrera. Hoy en día una computadora puede imitar también muchas de nuestras actividades, por ejemplo matemáticas, podemos ponerla a jugar ajedrez, podemos ponerla a hacer muchas de nuestras actividades diarias, pero aún así no pueden tener emociones, no tienen emociones, no analizan, no ven al futuro, no están conscientes siquiera de su propia existencia.
Y claro, a diferencia de una computadora, pues nuestro cerebro, a pesar de ser una especie de supercomputadora biológica, no funciona con los mismos patrones o con los algoritmos que funcionaría una computadora como las que utilizamos todos los días. De acuerdo con algunos investigadores, la conciencia tiene 5 características, me va a permitir leerlas. Estas son la intimidad, porque la conciencia ocurre en lo más profundo de nosotros, es algo que es muy individual, muy personal, y que también resulta muy difícil de comunicar a los demás. También tiene cambio, que pues ya sea cual sea la actividad que hagamos, la conciencia siempre está en movimiento. Vaya, esto significa que la conciencia nunca nos deja en paz. Si vamos al supermercado, pues vamos a estar con nuestra conciencia ahí. Si vamos en el coche, vamos a estar a lo mejor pensando en otras cosas. O bueno, no les recomiendo que piensen en otras cosas mientras manejan, obviamente, pero siempre está con nosotros, nunca nos deja, no es algo que se apague. Bueno, obviamente cuando nos vamos a dormir, pero eso es otro tema aparte. También tiene intencionalidad, porque la conciencia nos ayuda a perseguir objetivos. Una vez que nos planteamos una meta, una vez que nos planteamos un objetivo, queremos cumplirlo. Y la conciencia va a hacer uso de la inteligencia, va a hacer uso de nuestras experiencias, va a hacer uso de todas las formas o los procesos mentales que tiene nuestro cerebro para alcanzar esas metas que tenemos. Otra de sus características es la continuidad, permite desplazarnos a través del tiempo, ya lo decíamos, ver hacia el futuro, pensar en el futuro. Y pues aquí yo los invito a hacer a lo mejor un pequeño ejercicio, déjenoslo en los comentarios. Si ustedes cierran los ojos ahorita, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Otro de los principios es la selectividad, pues nuestra conciencia opera en función de prioridades, es decir, siempre prioriza lo que considera que es más prioritario y que nos va a dar una mayor ventaja de supervivencia o bienestar frente a determinadas situaciones que nos puedan estar ocurriendo. Así pues, podemos decir en primer lugar que para la mayoría de los científicos la conciencia existe y reside en el cerebro. Por ejemplo, podemos tener o hay casos de personas que quedan en estado parapléjico, ¿no? Que no pueden volver a mover ninguna parte de su cuerpo y aún así su conciencia continúa intacta, siguen siendo esas personas. Pero si tenemos otro caso de una persona a la que le han practicado una lobotomía o que ha perdido gran parte de su cerebro, pues sí vemos o sí se ha registrado, sí se ha documentado que hay cambios en la personalidad de esa persona. Entonces esas cosas nos sugieren que definitivamente la conciencia es algo que reside completamente en el cerebro. Y esto lo digo porque hay varias teorías o hay otras teorías que sugieren que a lo mejor la conciencia pudiera residir en otros órganos del cuerpo, como por ejemplo el corazón o los pulmones. Pero pues hasta ahorita no hay a lo mejor una evidencia sólida de que esto pudiera ser verdad. Sin embargo, pues la problemática de estudiar la conciencia es de que pues no podemos verla. Conocemos obviamente hasta cierto punto el funcionamiento de nuestro cerebro, sabemos del electromagnetismo, ¿no? Sabemos que hay ciertos impulsos eléctricos que estimulan a nuestras neuronas, que hay reacciones químicas que intervienen, pero aún así no hemos podido explicar a ciencia cierta cómo es que se produce la conciencia dentro de estas funciones fisiológicas del cerebro. Como ya decíamos, existen muchas teorías que intentan explicar la conciencia. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar, por supuesto, en aquellas teorías que tienen una base científica o que surgen del conocimiento científico. Como son varias teorías, las vamos a ir analizando poco a poco en varios episodios. El día de hoy vamos a empezar con una que me resultó bastante interesante, la cual intenta explicar la conciencia desde la física cuántica. Antes de adentrarnos en esta teoría, debemos primero recordar algunos conceptos de física cuántica. Para empezar, debemos de entender que existen, por así decirlo, dos tipos de física. La física clásica, que es la que vemos todos los días, que es la que nos explica de por qué si arrojamos un proyectil a determinado lado, pues va a seguir cierta trayectoria. Sin embargo, conforme vamos adentrándonos más hacia la parte de los átomos, pues las cosas empiezan a cambiar un poquito. La primera es una física, como decíamos, que nos permite predecir el comportamiento de las cosas. En la segunda, en la física cuántica, pues básicamente la situación es totalmente opuesta. Reina la incertidumbre y la probabilidad aquí. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque a nivel cuántico las partículas pueden estar en dos estados, en dos lugares al mismo tiempo.
Lo curioso de este mundo ocurre cuando lo observamos, porque cuando lo hacemos, prácticamente se pierde esto. Y este mundo cuántico deja de ser cuántico y se convierte, vamos a decirlo así, a la física clásica. Y esto ocurre porque los estados cuánticos, o sea, los que rigen o los que son regidos por estas leyes, pues son bastante frágiles y cualquier interacción con el entorno, pues las altera, y esto es algo que se le conoce como la decoherencia. Y por ello, pues es sumamente complicado estudiarlas. De hecho, a nivel mundial son pocos los laboratorios que tienen la capacidad de estudiar este tipo de partículas, porque se requieren de condiciones bien específicas para estudiar este tipo de fenómenos, como temperaturas, o sea, bajas temperaturas, aislación del entorno, fuentes de energía estables, sistemas de vacío, sistemas informáticos súper especializados, entre otros. El hecho de tener este nivel de complicación para estudiar el nivel cuántico se le conoce como la interpretación de Copenhague. Esta interpretación propone que la realidad física de las partículas subatómicas no existe antes de la observación, sino en el instante de la observación, que es cuando se produce el colapso de la función. En otras palabras, lo que nos dice la interpretación de Copenhague es que lo que se observa en los experimentos del laboratorio no es lo que ocurre en la naturaleza. Pero no nos vamos a despegar de nuestro tema y continuamos la pregunta, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con la conciencia? Pues ya decíamos que había algunas hipótesis que intentan explicar la conciencia desde la física cuántica. En 1989 el premio Nobel Roger Penrose argumentó en uno de sus libros, que se llama La nueva mente del emperador, que el cerebro es mucho más sofisticado que una mera computadora biológica. Él argumenta que básicamente más bien el cerebro se acerca a lo que será en un futuro una computadora cuántica. Y como lo decíamos, a diferencia de una computadora como las que usamos día a día, que utilizan algoritmos para realizar sus operaciones, pues este tipo de supercomputadoras, o el cerebro más bien, en lugar de funcionar con un sistema binario, estaría funcionando con un sistema de qubits. Esto quiere decir que los ceros y unos serían ceros y unos al mismo tiempo, y habría una superposición cuántica de estos dos estados al mismo tiempo. De hecho, existe una investigación en la Universidad de California que propone que los qubits bioquímicos podrían estar contenidos en el cerebro. Ellos mencionan que pudieran estar conformados por átomos de fósforo, uno de los elementos más abundantes del cuerpo humano y también de las neuronas. ¿Y por qué el fósforo? Pues porque el fósforo tiene un comportamiento cuántico especial, que reside en su estado de rotación y entrelazamiento con otros átomos de fósforo dentro de una misma molécula orgánica. El entrelazamiento es un fenómeno por el cual el estado de una partícula está instantáneamente relacionado con el estado de otra, independientemente de la distancia que la separe. Es como si existiera una conexión entre ellas. Este fenómeno recibe el nombre de la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Y pues esta paradoja contribuyó en gran medida al desarrollo de la física cuántica, y explica de hecho también, o podría apoyar en explicar por qué existe la no localidad cuántica, que es un principio que nos dice que las mediciones hechas en una parte de los sistemas cuánticos entrelazados pueden afectar instantáneamente la otra parte del sistema. O sea, en otras palabras, esto sugiere, como decíamos, que hay una conexión a nivel cuántico en la que se transmite información dentro de un sistema, aunque claro, esta transmisión de información no es de una manera no se realiza de la manera clásica. Esta comunicación instantánea que existe entre los átomos de fósforo podría suponer pues que a través de estos estados de rotación se llevara a cabo de alguna manera el procesamiento de información. Fue aquí cuando surgió la duda entonces de qué estructura dentro de una neurona podría ser capaz de albergar los átomos de fósforo, y por supuesto que dentro de ella se llevaran a cabo estos procesos cuánticos. Algunos apuestan por las mitocondrias de las neuronas, por las grandes cantidades de fósforo para la actividad metabólica. Sin embargo, otras investigaciones se han centrado más en los microtúbulos cerebrales. Y pues la realidad es que esta es una de las más prometedoras, porque si uno se cuestiona cómo funcionan, por ejemplo, los anestésicos para hacernos perder la conciencia, pues resulta que las anestesias tienen una gran actividad dentro de los microtúbulos de las neuronas. Los microtúbulos son una estructura que se encuentra al interior de las neuronas y que cumplen básicamente dos funciones. Por un lado, brindan soporte estructural a la neurona, y por el otro son canales por los que se procesa información dentro de ella. La teoría dice que estas estructuras compuestas, los microtúbulos que están compuestas por una proteína que se llama la tubulina, están constantemente vibrando y reordenándose. Los detractores de esta hipótesis argumentan
que de hecho por las condiciones que hay dentro del cerebro, se produciría el colapso de la función de onda y la de coherencia. En otras palabras, estamos diciendo otra vez lo que comentábamos al principio. El mundo cuántico se acaba en el momento en el que alguien lo observa, ya sea una mente, una conciencia o un aparato de medida. Como respuesta, Penrose propuso una contrateoría. Ellos proponen lo contrario. La conciencia no surge de la estabilidad del mundo cuántico, sino que por el contrario, surge cuando se da el colapso de ese mundo cuántico, lo que provoca que se genere un quantum, que sería un quantum de conciencia. Entonces, la conciencia estaría conformada del colapso continuo del mundo cuántico dentro de los microtúbulos. Así, los qubits generados en las neuronas serían interpretados por cada área del cerebro al que fueran enviados, y la integración de todos ellos generaría la conciencia, parecido a una computadora que procesa mucha información y que la convierte en imágenes, sonidos o información. La realidad es que este es un modelo que aún continúa generando bastante debate dentro de la comunidad científica. Hay quienes argumentan que es bastante interesante estudiarlo, y por el contrario hay quienes prácticamente mencionan que es una completa tontería pensar siquiera que la conciencia pueda generarse en el mundo cuántico. Como les mencionaba, hay otras teorías, como por ejemplo la teoría del grupo global del espacio de trabajo neuronal, pero esa será una teoría que hablaremos en otro episodio porque también es una teoría un poquito profunda. Y pues espero que les haya gustado este episodio, este spin-off. Los invito a que comenten, a que dejen su like, que se suscriban, y pues nos vemos en la próxima.